importante y vital, podemos decir. Entonces, vamos a continuar. Vamos a entrar a patologías de laringe. Dentro de las patologías de laringe tenemos un conjunto de síntomas, signos, que vamos a, digamos, agrupar con un solo nombre, el síndrome de obstrucción laríngea. ¿Qué es este síndrome? Es un conjunto de síntomas y signos por insuficiente pasaje de aire a través de la laringe, provocando una anoxia, una falta de oxígeno. Entonces, dentro de este síndrome tenemos dos grupos importantes según el tiempo de evolución. Tenemos un grupo importante que sería el síndrome de obstrucción laríngea aguda y el síndrome de obstrucción laríngea crónica. ¿Cuáles serían las causas o la etiología de este síndrome de obstrucción laríngea? En sí se reconoce, esto están de acuerdo muchos autores, donde se dice que hay distintas causas para el síndrome de obstrucción laríngea. Dentro de estas causas tenemos las malformaciones congénitas, como la atresia de laringe hendida, hipertrofia de cricoides y sinequias laringes. Malformaciones congénitas. Dentro de las alteraciones funcionales del recién nacido, tenemos las parálisis recurrenciales bilateral congénita. Luego tenemos las alergias, las inflamaciones e infecciones de laringe. Específicamente, ¿a qué parte de la laringe afectan estas inflamaciones e infecciones? A la supraglótica y a la subglótica. Tenemos también, dentro de este grupo de patologías, tenemos a los cuerpos extraños, respiratorios, cuerpos extraños que se encuentran en la vía respiratoria, que de alguna manera, por ser vecino directo de la faringe, se afecta también la laringe. Por eso se habla cuerpos extraños en vía respiratoria y cuerpos extraños en vía digestiva. Tenemos los tumores, que pueden ser benignos, que pueden ser malignos. En nuestro medio sabemos que hay un porcentaje alto de tumores malignos en laringe, especialmente en aquellas personas que fuman bastante, que beben bastante el alcohol. El cigarro provoca los tumores malignos, el crecimiento de estos tumores malignos. Tenemos los traumatismos, que pueden ser traumatismos externos, un golpe, un codazo, por ejemplo, en los jugadores de básquet o en una pelea, en agresiones, traumatismos externos. Traumatismos internos, en el momento de la intubación, una intubación difícil, donde el paciente ya llega por ahí en coma y necesita intubarse, es una intubación difícil, entonces con la desesperación de querer intubar y salvar la vida de ese paciente, se puede hacer un trauma a nivel de laringe. Tenemos las parálisis laringeas, que también es una causa muy importante para el síndrome de obstrucción laríngea. ¿Cuál es la sintomatología de este síndrome? Tenemos que tomar muy en cuenta que hay una cadena de síntomas, ¿no? Toda patología respiratoria obstructiva provoca de inicio disnea, una disnea inspiratoria, donde el paciente no puede meter la cantidad de oxígeno que requiere el organismo, los pulmones. Entonces el paciente empieza con esa dificultad respiratoria. Tiraje, que es un síntoma muy importante ya cuando el paciente está esforzando para meter bastante oxígeno, el oxígeno que requiere el cuerpo. Estridor, aleteo nasal,
los síntomas siguen aumentando y agravándose poco a poco. Tos grupal, donde el paciente tose pensando que hay algún cuerpo extraño y eso es lo que está impidiendo que haya una buena inspiración o que meta bastante cantidad de oxígeno. El hecho de no poder respirar hace que el paciente ya entre en excitación, ya entra en una desesperación porque no puede respirar. Y seguimos con la cadena de síntomas donde el paciente empieza con una hiperextensión cefálica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? El paciente por la desesperación, ya esos nervios de no poder respirar, empieza a hiperextender el cuello, pensando que con esta maniobra va a poder respirar mejor, va a poder inspirar mejor y meter buena cantidad de aire. Y finalmente, toda esta cadena de síntomas que poco a poco se ha ido agravando, se ha ido acentuando, apareciendo en cada un síntoma específico, un signo específico de no poder respirar. Y finalmente llega a este signo que ya es un signo de que falta mucha cantidad de oxígeno al paciente. ¿Y en qué se manifiesta? Ya empieza a aparecer cianosis en las mucosas del paciente, cianosis facial, cianosis distal, ¿no? Esto ya es un síntoma mucho más grave que los anteriores síntomas. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Estos síntomas nos van a llevar a diagnosticar exactamente qué es lo que está pasando en la laringe. Pero no solamente con estos síntomas nosotros tenemos que diagnosticar. Si bien estos son los síntomas, signos importantes para llegar al diagnóstico, pero también es importante la información que nos tiene que dar el paciente. Por eso es que en la semiología, en toda patología, es importante. Dentro de la semiología es importante el interrogatorio. Si nosotros no interrogamos bien al paciente o a los familiares, entonces no vamos a tener una información cabal para tratar la causa misma, porque si bien estos son los síntomas, signos, pero no sabemos cuál ha sido la causa, cuál es la causa, qué está pasando, o cómo ha empezado, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber la causa. En el transcurso de que el paciente entra a emergencia, el médico está atendiendo al paciente, por ahí dando oxígeno, pero en ese transcurso también tenemos que hacer un interrogatorio para luego dirigir a esa causa que ha provocado toda esta cadena de signos sintomatología, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que está pasando. Acá, para diagnosticar es importante los síntomas, sí. Los antecedentes es súper importante. Los exámenes complementarios puede ser una laringoscopía directa, pero habitualmente en estos momentos, en esta plena sintomatología, en esta cadena de signos sintomatología, no se puede hacer una laringoscopía, digamos, directa e indirecta sin hacer a la vez un tratamiento, ¿no? Es que hay falta de oxígeno, no podemos perder el tiempo pensando solamente diagnosticar, sino que diagnosticamos y a la vez hacemos el tratamiento, que eso es lo más importante. Por ejemplo, en esta laringoscopía directa, ya el paciente está sedado, ya está dormido el paciente, ya está relajado. Si bien en ese momento podemos diagnosticar qué está pasando en esa laringe, pero también sería el momento preciso para hacer una intubación y evitar que el paciente se vaya fatigando más y entre a un cansancio y ahí sí sería serio que entre directamente a una insuficiencia respiratoria y paro respiratorio, ¿no? Entonces,
con este tipo de pacientes, cuando ya presentan toda esta cadena de signos, sintomatología, sí, es bueno, ¿no?, hacer un examen complementario, pero a la vez hay que pensar siempre en hacer directamente ya el tratamiento, ¿no? Evitar que ese paciente entre ya a una insuficiencia respiratoria o un paro respiratorio y bueno, ahí sí la cosa se nos complicaría más. Entonces, mejor intubarlo y a la vez estamos viendo qué está pasando con esa laringe. El tratamiento, de acuerdo con las causas, debe estar internado. Por último, si no estamos en un lugar donde se pueda intubar, entonces hacer una traqueostomía rápida, ¿no? Evitar que este paciente entre a un paro respiratorio. Pero si estamos en un centro donde sí contamos con todos los medios para intubación y ventilación mecánica, entonces haremos eso. Pero en lugar donde no hay estos medios, no hay el equipo correspondiente especializado, entonces tenemos que llegar a una traqueostomía, porque según los antecedentes, según la información que nos va a dar el paciente o el familiar, el problema está en la laringe. Entonces, tenemos que bajar de la laringe, hacer una traqueostomía y salvar la vida de este paciente. Tenemos otras patologías que son las laringopatías infantiles congénitas. Son alteraciones de vida intrauterina, por eso se habla de congénitas. Son malformaciones o pueden ser alteraciones funcionales. ¿Por qué se da esto? Malformaciones congénitas, ustedes saben, puede haber muchas causas para las malformaciones. Y las alteraciones funcionales puede ser por la inmadurez, o sea, un recién nacido prematuro, que no haya nacido del tiempo completo de embarazo, ¿verdad? Entonces, ha nacido prematuramente, obviamente no ha madurado, no han madurado los pulmones, y así sucesivamente varios órganos del cuerpo no han madurado en ese recién nacido. Por tanto, presentan eh, patologías que probablemente con el pasar del tiempo, si son estas alteraciones funcionales por la falta de maduración de ese feto, entonces va a haber, se va a solucionar, ¿no? Poco a poco ya se va a solucionar, va a ir madurando todo y se va a solucionar. Pero en cuanto a las laringopatías infantiles congénitas, que son patologías, así como su nombre dice, congénitas, puede haber malformaciones donde no simplemente por el pasar del tiempo se puede solucionar el problema, no, sino son congénitas que se pueden quedar, que se puede quedar la persona, ese recién nacido, por toda la vida con esa malformación congénita. Entonces vamos a ver algunas patologías. Dentro de estas laringopatías infantiles congénitas tenemos dos formas clínicas, que son las leves y las severas. Dentro de estas tenemos las sinequias cordales, que sería una de las más frecuentes, y la laringe hendida. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar estas patologías en los recién nacidos? ¿No? De neonatos, por ejemplo, ellos ya eh, examinan al recién nacido y se dan cuenta que hay algunos síntomas que llaman la atención. Entonces llaman a interconsulta y obviamente ellos ya están más, digamos, capacitados para reconocer fácilmente y rápidamente estas patologías, estas malformaciones congénitas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y dentro de las más frecuentes de estas patologías son
son las sinequias cordales y la laringe hendida. ¿Cómo diagnosticar? Acá es importante hacer una laringoscopía directa. Sí, es bastante, digamos, peligroso porque si el recién nacido es prematuro, obviamente el peligro es el doble. Si el recién nacido ha nacido a término, obviamente vamos a tener mejores resultados. No hay tanto riesgo, pero de todos modos, un recién nacido sí o sí tiene su riesgo, ¿verdad? El hecho de decir, para diagnosticar hay que hacer una laringoscopía directa, ¿qué implica esto? De que ese recién nacido tiene que entrar al quirófano, hay que hacer dormir, hay que sedarlo, ¿sí? Y probablemente llegue a una intubación. La laringoscopía es ver directamente la laringe, qué es lo que está pasando. Si realmente estas cuerdas vocales están unidas, a eso se refiere las sinequias cordales, que ambas cuerdas vocales están unidas por un puente que puede ser fibrótico o por un puente de mucosa. Entonces, esa es la sinequia cordal. Y la laringe hendida, que no se ha desarrollado completamente y obviamente no hay un cierre en el momento de la fonación, en el momento del llanto, es lo que se ve en los recién nacidos, donde no hay un cierre completo de la laringe. Entonces, esto trae también una patología. Y para ver esto, sí, como les dije, sí o sí hay que hacer con paciente dormido en quirófano, ¿no? Que probablemente inmediatamente después de ver cómo está la laringe, esas cuerdas vocales, cómo están, va a llegar a una intubación endotraqueal, ¿no? Porque es difícil no llegar a esto. Estamos sedando casi completamente y eso es un riesgo grande para el recién nacido. Tratamiento. Si son formas leves, obviamente son tratables. Si son formas graves, ya son incompatibles con la vida, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando ya después del parto se va a sala de neonatos y ahí se identifica qué sintomatología tiene ese recién nacido. Con seguridad, si es que vive ese recién nacido, está vivo, es que es una forma leve. Pero si es que es grave, ya ese recién nacido nace y muere, porque ya es incompatible con la vida. Ahora, en estas formas leves, habitualmente, si se trata de una sinequia cordal, como les había dicho, la sinequia cordal es la unión de ambas cuerdas vocales, que puede ser por mucosa o puede ser por una fibrosis, ¿no? O puede ser también que el cartílago sea deforme y eso está provocando la unión de estas cuerdas vocales, están bastante cerca, se puede llegar a unirse. Entonces, si es mucosa nada más, aquí la cirugía es simple, ¿no? Separar esa mucosa de las cuerdas vocales, obviamente con mucho cuidado, sin dejar, digamos, sin mucosa una de las cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales tienen que estar bien revestidas por mucosa. De lo contrario, igual, si recién nacido, si se saca mucha mucosa en el momento de separar esta mucosa que está uniendo las cuerdas vocales, podemos dejar, digamos, descubierta de mucosa a una de las cuerdas vocales. Y eso también es un gran riesgo porque va a empezar a ulcerarse y va a empezar otra vez a formar sinequia. O sea, si era una unión por ahí muy pequeña, y si sacamos, digamos, en demasía la mucosa de las cuerdas vocales, lamentablemente la patología se va a acentuar más, la unión, la sinequia va a ser más grande y obviamente la sintomatología va a ser más, digamos, más acentuada, ¿no? Entonces ya incluso de leve, que es compatible con la vida, podemos convertirla en una
incompatible, en una severa, donde ya va a ser incompatible con la vida, ¿no? Posteriormente, en unos días, porque la mucosa en los recién nacidos y en los niños, si hay alguna ulceración, alguna herida a nivel de mucosa, rápidamente, en un día, 2 días, en el recién nacido y en los niños, rápidamente se cicatriza. Entonces, a los días ya no vamos a tener, digamos, una sinequia, una forma clínica leve que sea compatible con la vida. Probablemente en unos días vamos a tener una forma clínica severa incompatible con la vida, ¿no? De todos modos, vamos a perder a ese recién nacido. Entonces, es bastante delicado esto, que para esto sí o sí se debe hacer, debemos tener en nuestro medio eh, un, un cirujano pediatra, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos en el Hospital Bracamonte un cirujano pediatra que es, digamos, la subespecialidad indicada para solucionar todos estos problemas. Lo ideal sería tener un otorrinopediatra, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues el otorrino tiene que resolver tanto la parte de adultos y la parte pediátrica, pero en estos casos de neonatos tiene que ser, tiene que estar necesariamente el cirujano pediatra, ¿no? Para que se solucione de la mejor forma posible cualquier patología que tenga un neonato. Entonces, lo más indicado es eso. Tenemos otra patología por la que también las interconsultas de neonato es todos los días eh, a otorrino. El estridor congénito simple o laringomalacia. ¿Cuál es la etiología de esta patología? Se dice que es por laxitud ligamentosa de la corona laringea. Pero, ¿por qué se da esta laxitud? Es por la falta de maduración. O sea que esos niños que han nacido prematuros, no han madurado ningún órgano como ser pulmones y como todos los órganos del cuerpo, no han madurado porque han nacido prematuramente, no han dado tiempo, no hubo tiempo para que haya esa maduración en los diferentes órganos. Por lo tanto, el recién nacido nace con esta patología. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es sintomático. El neonatólogo se da cuenta, ¿por qué? Porque ese niño tiene un llanto de maullido de gato, un llanto bastante delgadito, bastante delgadito. Entonces, ahí se da cuenta el neonatólogo que hay algo, pero lo más, ya incluso a nosotros nos mandan con un diagnóstico, ¿no? De laringomalacia con signo de interrogación. Porque es típico, es patognomónico ese llanto del recién nacido, ¿no? Por eso se habla también de llanto de maullido de gato. Entonces, es patognomónico, no se va a presentar en ninguna otra patología y por eso a ojitos cerrados los neonatólogos dicen es laringomalacia. Y saben también de qué forma va a evolucionar y de qué forma se va a solucionar este problema. Entonces, pero ellos siempre piden una interconsulta porque quieren que se avale este diagnóstico en la historia clínica para que tenga, digamos, un documento donde diga que sí, ellos han hecho las interconsultas correspondientes y no solamente se ha llegado al diagnóstico por el servicio de neonatos, sino que también ha sido avalado, diagnosticado por el servicio de otorrino, ¿verdad? Nosotros en sí no hacemos nada, entramos a neonato y escuchamos el llanto del recién nacido y pues es un llanto, como les digo, típico, incluso la alimentación, un poquito como que el niño le ponen el biberón, suelta un poco para poder respirar mejor, no es permanente, no es continuo
la lactancia, ¿no? Que el chupete, el recién nacido pueda chupar continuamente, sino que suelta el chupete para respirar mejor, para oxigenarse y nuevamente suelta y nuevamente. Entonces, es un signo típico de la laringomalacia, ¿no? Y el maullido de gato también es patognomónico y con esto nosotros llegamos al diagnóstico. Pero, ¿qué otra cosa se podría hacer, ¿no? Para diagnosticar? Se podría hacer una laringoscopía directa. Se podría hacer una laringoscopía directa donde se pueda visualizar exactamente las cuerdas vocales, ¿no? ¿Cómo están? Si hay digamos, están laxas, no están un poco, no son tensas ni son laxas las cuerdas vocales, porque no se puede, digamos, ver en movimiento con una laringoscopía directa esas cuerdas vocales. La laringoscopía directa hace que para hacer una laringoscopía directa, el recién nacido, el paciente tiene que estar dormido, tiene que estar sedado. Por lo tanto, no se ve el movimiento de las cuerdas vocales, ¿no? Porque está sedado, el paciente está dormido, no va a mover, no va a llorar, absolutamente nada. Entonces ahí no se puede ver si las cuerdas vocales están moviéndose bien, hay un movimiento bueno, normal de las cuerdas vocales. Pero sí la laxitud se puede tocar, ¿no? Y acá estamos hablando de laxitud. Entonces, se puede tocar, ¿no? Con una pincita si estas están tan tensas o están muy laxas. Eso sí se puede, digamos, con una palpación sí se puede decir están laxas o están tensas. Bueno, se hace la laringoscopía directa, se llega a la conclusión de que sí hay una laxitud de estas cuerdas vocales y esa sería la causa para que no haya una buena fonación, uno y otro para que no haya una buena inspiración, ¿no? O sea que sí o sí a ese niño le falta un poquito de oxígeno y por eso que pausadamente se alimenta. Entonces ya estamos llegando al diagnóstico, ¿sí? Con estos exámenes, con la sintomatología, con el examen complementario, con la laringoscopía directa. ¿Cuál sería el tratamiento de la laringomalacia? ¿Qué va a hacer? No se cura con medicamentos, tampoco se cura con cirugía. La curación es espontánea antes del año. O sea, durante el año de vida de ese niño va a ir madurando. Lo que no había madurado intrauterinamente va a ir madurando según vaya creciendo ese niño. Poco a poco esa maduración de los ligamentos, de la corona laringea y demás órganos va a ir pasando, ¿no? Va a ir madurando y poco a poco se va a revertir toda esta sintomatología que estamos mencionando. Y al año y medio, porque este niño obviamente tiene que tener su pediatra, ¿sí? Entonces el pediatra va a hacer el seguimiento de cómo eh, está madurando esta patología, de cómo está evolucionando esta patología y de cómo se está solucionando. Entonces ya la alimentación a los meses ya la alimentación va a ser mejor, va a ser más continua, no pausada, el llanto va a mejorar el niño y así sucesivamente va a pasar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y se dice que hasta el año de vida ya desaparece toda esta sintomatología. Esto no siempre es así, ¿no? Esto depende mucho también de la constitución de ese niño, ¿no? Hay niños que rápidamente, por ahí en meses, se puede solucionar, en 6, 7 meses, pero hay niños donde tarda un poquito más. Entonces, no es exactamente en el año, pero se dice que el tope máximo
para la solución es el año, pero puede también ser un poquito más, ¿no? Entonces, el estridor congénito simple o laringomalacia es por laxitud ligamentosa de la corona laringea a consecuencia de la prematurez. O sea, no hay una maduración correspondiente. Ese niño ha nacido prematuramente, por lo tanto, no hubo tiempo para que maduren los diferentes órganos de ese niño. Uno de esos sería la laringe, ¿no? Entonces, diagnosticado, eso, como les digo, no hay tratamiento quirúrgico ni medicamentos. Simplemente hay que esperar. Tenemos otras patologías como la parálisis recurrencial bilateral congénita, que puede ser atribuido a muchas causas. Dentro de estas se dice la falta de mielinización del nervio recurrente, ¿no? Esto también es porque ese recién nacido es prematuro, ¿no? No ha dado tiempo para que vaya a madurar, ¿sí? Todo digamos, ese órgano importante que es la laringe. Entonces, no ha madurado y esto hace que haya problemas a nivel de las cuerdas vocales. Por eso se habla de una parálisis recurrencial bilateral congénita. No nace así. Una anoxia perinatal, o sea, que ya intrauterinamente no hay una buena oxigenación. Entonces, esto también puede provocar una parálisis recurrencial. Un traumatismo durante el parto, ¿no? El traumatismo habitualmente es en el canal de parto, donde la presentación es no cefálica, sino una presentación de cara. Entonces no pueden hacer y el obstetra tiene que hacer maniobras como para que salga y no haya un sufrimiento fetal en el canal de parto, no haya una hipoxia, diremos, en el canal de parto. Entonces tiene que hacer unas maniobras que pueden dañar la parte del cuello, ¿no? Especialmente la parte anterior del cuello. Entonces ahí es donde se puede provocar un daño y al nervio recurrente y luego presentarse una parálisis bilateral, ¿no? Entonces esto es lo que habla dentro de traumatismo del parto, que es lo más frecuente. ¿Cuál es la sintomatología que presenta este tipo de pacientes? Hay un estridor intenso, hay disnea, hay trastornos deglutorios, ¿sí? Dependiendo del grado de compromiso que tenga ese órgano, que es la laringe. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Se puede diagnosticar, se puede hacer una laringoscopía directa. Ya habíamos mencionado que la laringoscopía directa se hace en quirófano con paciente sedado, con paciente dormido. Se observa cuerdas vocales fijas, que obviamente no en el momento, por ahí cuando el paciente se observa mejor cuando el paciente está despierto. Habitualmente este tipo si las cuerdas están en movimiento, están fijas, se hace habitualmente con un rinofibroscopio, pero que sea pediátrico, ¿verdad? Pediátrico, muy pequeño, muy delgado. Entonces entramos con eso por fosas nasales y en el momento en que el recién nacido está llorando, en ese momento se puede ver si estas cuerdas vocales están fijas o están en movimiento. Pero si se hace una laringoscopía directa, ya no podemos ver lo mismo, cuerdas vocales en movimiento. ¿Por qué? Porque ese recién nacido está sedado, está dormido. Obviamente no va a poder
no vamos a poder ver cuerdas vocales en movimiento. Pero sí que nos podría dar de que esas cuerdas vocales están súper laxas. ¿Por qué? Porque hay una parálisis, ¿verdad? Entonces, eso sí nos puede orientar, esa laxitud nos puede orientar más la sintomatología, nos puede orientar a que hay una parálisis de cuerdas vocales. Los trastornos deglutorios, este tipo de recién nacidos con esta patología, siempre tienden a broncoaspirar, ¿no? Entonces, la forma de alimentarlo es que tiene que estar siempre, digamos, no se le puede alimentar cuando está en decúbito dorsal, ¿no? Entonces, es un gran riesgo que corre porque se puede broncoaspirar. Entonces, una forma especial de alimentarlo tiene que estar por ahí eh, semi-Fowler para que se pueda alimentar mejor. El tratamiento, curación espontánea antes del año igual, porque la causa ha sido la prematurez, no ha nacido de un, digamos, una maduración completa, no ha sido ese embarazo a término y eso ha sido la causa para que no madure absolutamente eh, o completamente este órgano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual que en la laringomalacia, esperar y dejar pasar el tiempo para que ese recién nacido pueda madurar y según pasan los meses, va a ir poco a poco, digamos, cediendo poco a poco, va a ir evolucionando, van a ir evolucionando estos síntomas, desapareciendo de a poco estos síntomas y llegando a la madurez completa y a desaparecer todos estos síntomas. Va a desaparecer el estridor intenso, la disnea, ya en unos meses ya va a haber una mejor respiración, ya no va a haber tanto riesgo de que ese paciente tenga estos trastornos deglutorios, de broncoaspiración, por ejemplo, que sería lo más grave en cuanto a complicación de estos trastornos deglutorios. Ya la alimentación va a mejorar bastante. Entonces, ya al año ese paciente va a estar normal, pero como les dije anteriormente, no siempre es al año, puede ser antes o puede ser un poco unos meses más después. Algunos niños les ha durado hasta los 2 años, ¿no? Pero realmente hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado con estos niños que en algún momento, si por descuido, pueden broncoaspirarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. La mamá tiene que dedicarse íntegramente a este tipo de pacientes si es que hay en casa, ¿no? Entonces es bastante importante esto. Bueno, si hay alguna pregunta hasta esta parte de estas patologías que hemos hablado, sería bueno que hagan, si hay alguna duda, enciendan su micrófono y pueden hacer las preguntas que ustedes crean conveniente. Doctora, buenos Pueden. días. Buenos días. Disculpe, doctora, no sé si puedes repetir, por favor, el tratamiento quirúrgico de las sinequias cordales. Ah. Ya. Las sinequias cordales, ¿qué quiere decir sinequia? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, hemos visto también sinequias en las fosas nasales, ¿verdad? Y ahí hemos visto que hay una especie de puentes de mucosa que está uniendo la cara externa de la fosa nasal con la cara interna.
Habíamos dicho que eso es como consecuencia postquirúrgica de una septoplastía, que sería la corrección del septo o del tabique nasal, y de una rinoplastía, donde se toca hueso, o simplemente de un trauma nasal, donde ha habido fractura de huesos propios de la nariz, fractura de septo nasal, y no se ha hecho la separación con un taponcito de estas dos zonas que están libres de mucosa. Entonces, no se ha tenido el cuidado de colocar un taponcito, evitar que estas dos zonas cruentas al unirse, forman las sinequias, ¿verdad? Acuérdense un poquito, son puentecitos de mucosa. Lo mismo pasa en las sinequias cordales. Como son malformaciones congénitas, puede ser por la inmadurez, todo está, digamos, no sé, cuando nacen prematuramente, no hay todavía, digamos, la madurez completa, tanto de mucosa, de cartílago, o sea, de todo lo que forma el órgano. Entonces, no hay una maduración. Y estas sinequias cordales, ¿qué pasa? Que las dos cuerdas vocales, tanto izquierda y derecha, están unidas por una mucosa, por un puente de mucosa. Puede ser un puentecito o puede ser en el nacimiento de ambas cuerdas vocales, ¿no? En las comisuras de las cuerdas vocales. Entonces, al estar unidas, al haber estos puentecitos de mucosa, obviamente van a traer esa cadena de sintomatología. Pero es leve, dependiendo hasta qué parte están unidas, qué porcentaje de las cuerdas vocales están unidas. Si es una unión mínima, ¿sí? Si es solamente en las comisuras o avanza un poquito más a la parte medial de la cuerda vocal, con seguridad la sintomatología va a ser leve, ¿no? Y el recién nacido se va a poder alimentar, va a poder respirar mejor, va a haber una buena oxigenación. Entonces, de esa forma se llega a que es una forma clínica leve, ¿sí? Y nace el recién nacido, va a empezar a respirar, será con dificultad, va a tener esa cadena de sintomatología, pero no va a llegar a la muerte. En cambio, en las formas severas sí va a llegar a la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se hace, ¿cómo vamos a diagnosticar si es una sinequia cordal? Se va a hacer un diagnóstico con una laringoscopía directa, ¿no? Se va a sedar al paciente, al recién nacido, se va a relajar, el recién nacido va a estar dormido y se va a hacer la laringoscopía directa. O sea, el examinador, en este caso el otorrino, va a poder ver esa laringe así directamente, ¿no? Eso quiere decir, el examinador ve directamente la laringe. En cambio, la laringoscopía indirecta no se puede ver así directamente, ni se puede palpar. Lo que les había dicho, en laringoscopía directa hasta podemos tocar a la laringe, podemos tocar con una pinza si está laxa o está tensa, ¿sí? Podemos tocar. Pero en la indirecta no podemos tocar, simplemente vamos a ver. La indirecta más, la laringoscopía indirecta más nos sirve para ver el movimiento de las cuerdas vocales. En cambio, la laringoscopía directa nos sirve más para palparlo, para tocarlo como está. Entonces, al hacer con la sintomatología, ya tenemos que tener los diferentes diagnósticos, un diagnóstico presuntivo, un eh, mm, diagnóstico presuntivo y uno diferencial, ¿no? Tenemos que entrar por lo menos mínimamente con 2 diagnósticos para hacer una laringoscopía directa. Si es sinequia cordal, ya sabemos qué podemos encontrar ahí.
Si es sinequia, vamos a encontrar unión de ambas cuerdas vocales por mucosa. Entonces, sí, acá sí entramos preparados. Y eso que hay que hacer, hay que debridar esta, o sea, hay que cortar, hay que separar estas cuerdas vocales, ¿no? Entonces, con el cuidado, les decía, de no dejar, digamos, de no sacar mucha mucosa, porque si se saca mucha mucosa, ¿no? Por ahí hemos cortado más con demasía de la mucosa de la cuerda vocal izquierda, entonces vamos a tener serios problemas. Vamos a hacer que esa mucosa se ulcere y luego haya pólipos, ¿sí? Se formen pólipos. Ahí sí que el problema se va a duplicar, la sintomatología se va a acentuar. Entonces, acá lo importante es que se haga, digamos, se deje buena cantidad de mucosa, tanto a la cuerda vocal izquierda como a la derecha. ¿Sí? Así vulgarmente vamos a decir. Repartir bien la mucosa a ambas cuerdas vocales, donde ninguna de ellas quede con menor cantidad de mucosa. Entonces, dejar ahí, hay, como les digo, un material especial en estos casos, más o menos parecidos al Gelfond, que es una materia reabsorbible, inmediatamente se reabsorbe y eso evita de que posteriormente, después de hacer ese corte, se una nuevamente porque siguen siendo, digamos, zonas cruentas donde se ha cortado, hay una solución de continuidad, ¿no? Entonces, hay que poner ese material en esta zona donde se ha separado esta mucosa, ¿no? Es el Gelfond, donde inmediatamente nosotros colocamos, que es Gelfond especial para cuerdas vocales, inmediatamente colocamos e inmediatamente se reabsorbe, porque no se puede poner un taponcito, ¿verdad? A ese nivel imposible, no es como en la mucosa de fosas nasales, donde nosotros cortamos esta sinequia, este puente, y separamos estas dos zonas que están cruentas con un tapón. Pero eso no se puede hacer en las cuerdas vocales. Entonces tenemos que utilizar un material especial que se reabsorba inmediatamente y nos cubra estas zonas cruentas de mucosa, ¿no? Cubra y evite que al cicatrizar nuevamente se una, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en este caso, ¿no? Colocar este material y evitar que se una nuevamente. Entonces, ya pasa el tiempo, postquirúrgicamente, el recién nacido va evolucionando mejor y la sintomatología va disminuyendo poco a poco hasta, digamos, pueda, va creciendo, entonces la sintomatología desaparece, ¿no? Entonces, sinequia cordal significa unión de ambas cuerdas vocales, que puede ser, que habitualmente son leves, ¿por qué? Porque están unidas por mucosa, porque si fuera otra cosa, una unión así de cuerdas vocales en su integridad, ya pasaría a las severas y se convertiría en incompatibles con la vida, ¿no? Entonces, no sé si he aclarado la duda que tenías, eh, si estás conforme con la respuesta. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta más. Bueno, al parecer han entendido excelente. No hay más dudas, no hay más preguntas. Entonces vamos a quedar en esto y la próxima clase vamos a ver lo que son las laringitis agudas con las que habitualmente va el paciente a la consulta, ¿verdad? Las laringitis agudas, las laringitis crónicas.
donde en las laringitis agudas vamos a tener pacientes con disfonías, con afonías, con voz ronca. Muchos de nosotros en esta época de cambios de temperatura, en invierno, enfermamos, ¿verdad?, con una laringitis, que de principio siempre es viral y luego por complicaciones, ya sea uh, por unas defensas bajas, ¿verdad?, por una inmunodepresión, el paciente se complica a una bacteriana. De viral se convierte en bacteriana. Entonces, todo eso vamos a ver que es lo más importante. Esto que hemos hablado no lo estoy haciendo muy profundo porque como ustedes van a salir médicos generales, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a explicar tan detalladamente y tan profundamente? Porque ustedes no van a ver, ¿no? Esto generalmente está en el otorrino. Pero sin que esto quiera decir que ustedes tienen que ignorar esto, ¿no? Siempre va uno a emergencia y escucha de qué está pasando esto, qué es laringomalacia. Entonces tienen que tener una idea de qué es una laringomalacia, por ejemplo, cómo se puede curar. Hay, por ejemplo, partos en domicilio y hay pues niños que nacen con esto, con esta patología, tienen estos síntomas, ¿no? El llanto de maullido de gato y los llevan a las áreas, ¿no? Si ha nacido en domicilio, a la mamá le parece extraño que llore así su niño, entonces lleva a un centro de salud. Y en el centro de salud va a estar el médico general. Entonces dice, ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué llora así? A mí me parece raro. Y si es el segundo, el tercer niño, más todavía, porque siempre compara a la mamá y dice, mi primer hijito no era así, porque ahora está llorando así, me parece raro. Aparte que descansa para alimentarse, no suelta el pecho y vuelve a alimentarse. Entonces, eso le parece raro a la mamá, ya teniendo una primera experiencia tal vez con otro niño. Entonces, le parece raro y por eso es que ustedes tienen que tener en mente para orientar a la mamá o al final simplemente decirle, mire, vaya al pediatra. Pero siempre es bueno, ¿no? Siempre. Hay papás que son bastante curiosos y dicen, pero doctor, doctora, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué será eso? ¿No? Y que el doctor y la doctora se queden ahí medios ahogados sin saber qué contestar, tampoco es bueno, ¿verdad? Eso no dice nada bueno de su profesión. Entonces, tienen que tener ustedes una explicación para esos papás y decirles sí, esto, o preguntar, ir a investigar un poquito más y decir, su niño ha nacido a término, su niño ha completado los 9 meses, ha sido un embarazo a término. Entonces, nada más eso les va a llevar a diagnosticar, a decir, me parece que es esto, ¿no? Probablemente les va a decir, sí, no, pues no ha nacido a término, se me ha adelantado mi parto, y bueno, eso ya nomás nos tiene que hacer pensar de que sí, pues es un niño prematuro, no ha madurado absolutamente nada de este órgano y por eso se ha presentado la laringomalacia. Pero para mayor, y ustedes, ¿no? Obviamente, no muy profundamente, ustedes tienen que explicar, sabe que esto, hay niños que nacen porque son prematuros, han nacido muy antes, ¿no? Sin cumplir el embarazo. Entonces, esa es la causa, pero de todos modos, vaya al pediatra y el pediatra le va a explicar mejor para su tranquilidad. Pero tener una idea siquiera de lo que están viendo de las interrogantes que hacen los papás, contestar algo, no quedarse callado sin saber qué cosa es. Y tampoco inventarse, ¿verdad? No decir esto es, uno, alarmar a los papás o dejarlos demasiado tranquilos, ¿no? Entonces, es siempre bueno conocer, nada más por eso yo les estoy, porque después ustedes no van a recibir
interconsultas como médicos generales de esto. No, lo más lógico es que ustedes vayan a trabajar a un centro de salud y ahí van a ser pediatras, médicos internistas, otorrinos, de todo van a hacer, pero no para llegar al diagnóstico cabal ni al tratamiento quirúrgico. Simplemente pueden hacer tratamientos medicamentosos, pero acá lo mejor es orientar al paciente y busque al profesional que corresponde o a la especialidad que corresponde. O orientar bien, decir esto está pasando, ¿no? Entonces, nada más por eso, pero lo que vamos a hablar la siguiente clase es más para ustedes, para los médicos generales, porque ustedes van a ir a trabajar a emergencia, todo, en cualquier momento les va a llegar una laringitis aguda, les va a llegar crónicas, laringitis crónicas, laringitis agudas virales, laringitis agudas bacterianas, les va a llegar. Eso sí pueden tratarlo, ¿no? Tampoco esperar que pase mucho tiempo hasta que se convierta en crónica, las agudas hasta que se conviertan en crónicas, ¿no? Entonces es importante eso. O sea, la próxima clase va a ser más para el médico general, ¿no? Para que el médico general pues, tenga un criterio bastante formado, un criterio bastante claro, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entonces, jóvenes, la próxima clase, el día sábado, vamos a hacer esto de laringitis, ¿no? Buenos días y cuídense. Hasta la próxima semana.